que lo otorgó el anexo SL, donde todas las normas de las que estamos hablando y otras más, pues cuentan con el siguiente esquema, ¿no? Son 10 capítulos de desarrollo de cada norma, donde los que auditamos, los que son auditables por nosotros, van del capítulo 4 al capítulo 10. Obviamente, dependiendo de qué norma se está auditando, se está evaluando, va a tener ciertas particularidades, ¿no? Y vamos a ver que en el capítulo 6 de planificación o en el capítulo 8, inclusive en el capítulo 9, vamos a encontrar elementos diferenciadores por cada norma. Por ejemplo, el capítulo 6 de la norma ISO 9001, pues nos habla de una planificación de riesgos y oportunidades más su tratamiento y una planificación de los objetivos del sistema de gestión de calidad, mientras que la norma 14001 de medio ambiente, además de una gestión de riesgo de riesgo de oportunidades, también nos habla de la identificación de aspectos e impactos ambientales, nos habla también de la identificación de los requisitos legales. Entonces, cada vez que vamos a conocer, particularmente en algunos capítulos, cada norma va a tener elementos diferenciadores, ¿no? También, sobre todo en el capítulo 8 operacional. La norma antisoborno tiene muchos elementos diferenciadores también, que es importante que se pueda reconocer en cada organización. Pero lo importante es que al tener el mismo esquema y requisitos comunes, se puede trabajar de manera integrada. Inclusive, si su organización ya contaba con un sistema de gestión de calidad o calidad y seguridad en el trabajo y quieren incorporar o adicionar las otras dos normas como medio ambiente y antisoborno, pues ya tienen herramientas creadas, llámense procedimientos, matrices, y se pueden basar en esta información para poder completar y terminar de implementar el resto de las normas, ¿no? No hay que crear información completamente de cero. Ya tienen una base de sistema creada con la que pueden trabajar, ¿sí? Entonces, esto era un elemento importante a tener en cuenta hoy por hoy cuando se trabajan sistemas integrados. Sobre todo si vamos a hablar de un sistema tetranorma, ¿no? Como el que estamos hablando el día de hoy. Pero también les voy a mencionar otros factores que son relevantes para tener en cuenta cuando van a implementar y además que se tienen en cuenta cuando se auditan los sistemas de gestión múltiples, al menos por nuestra parte, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores? Pues tomamos en cuenta mucho el alcance declarado por la organización, si es que la organización cuenta con un sistema de multisedes o multisitio, además el sector en el que se está desarrollando la organización y por lo tanto evaluar cómo se va a auditar y los procesos tercerizados. Vamos a ver algunos ejemplos. Con respecto al alcance y al sector, acá hemos colocado algunos ejemplos de diferentes empresas que ya han pasado evaluación con nosotros en multinormas, ¿no? Por ejemplo, el caso del sector construcción, donde la organización ejecuta múltiples tipos de obras, en donde desea o cuenta con un sistema integrado en el cual desea pasar a autoría multinorma. Pues en ese sentido, con respecto a los requisitos que tienen que ver con gestión, como el contexto de la organización, la revisión por la dirección y algunos procesos de soporte, los requisitos que se evalúan son transversales y simultáneos. Entonces, se crean y se organizan los planes para que el equipo auditor designado en un solo momento entreviste al responsable, digamos, de logística o de almacén o de recursos humanos y está, por llamarlo de alguna manera, atacando o está ya desarrollando los requisitos de 9001, 14001, 45001, 45001 y 37001. Entonces, es bastante viable poder
aprovechar la similitud de los requisitos para poderlos evaluar. También es el caso de actividades de servicios, como esta empresa que ejecuta servicios técnicos de ingeniería como estudios de perfil, factibilidad, elaboración de expedientes o supervisión de obra, ¿no? Este tipo de empresas también ya ha pasado una auditoría inclusive de Tetranorma con nosotros y también se ha desarrollado pues de manera exitosa y sin ningún contratiempo. También tenemos el ejemplo de un alcance relacionado a la actividad logística, que vendría a ser prestación de soluciones logísticas, es decir, transporte por carretera de carga, general, especial y peligrosa, a través del territorio peruano con otra sede, ¿no? Aquí también lo que se ha desarrollado es un diseño de auditoría tal que en un tiempo más ponderado se puede evaluar varios requisitos de todas estas normas que estamos hablando y eso hace que los tiempos se optimicen, que no haya ninguna dificultad en poderlo llevar de manera integrada. Inclusive si estamos hablando de un proceso de manufactura, como este último ejemplo de diseño, impresión o gráfica, también, ¿no? Se pueden auditar de manera integrada, sin ningún contratiempo. Se tiene que revisar la parte operativa, claro está, de la auditoría. Es decir, se tiene que ver cómo se realiza, se elabora en este caso el producto, pero teniendo en cuenta si a la parte operativa le aplican algunos requisitos de todas las normas y verificar o tomar evidencia respectiva en cada caso. Ahora, otro elemento importante sería lo relacionado a las sedes o si una empresa cuenta con multisitios. En este caso, pues, si una empresa tiene una dirección donde indica que son las oficinas y otra donde está la parte operativa, pues definitivamente estaríamos hablando de dos sedes, una sede administrativa y otra sede operativa en otra dirección y se tienen que auditar las dos. Pero si esta misma empresa tiene en una sola sede la parte administrativa y operativa, pues ya está, la auditamos en un mismo sitio. Y por otro lado, si una misma empresa tiene una sede administrativa y otras dos sedes operativas, pero en esas dos sedes operativas realiza exactamente las mismas actividades con el diseño de maquinarias, equipos también similar o igual, entonces ya no tendría haber la necesidad de auditar exactamente las dos sedes, podría tomarse una como muestra. Y va a depender del tipo de organización y cómo ha dividido sus sedes para poder estimar o formular cómo se realizarían las visitas. Todos estos detalles ya están preestablecidos en documentos de la ISO 17021 que nos establece las fórmulas de muestreo de sitios en caso estos sean relevantes en la organización, ¿sí? Y el último factor también relevante es los procesos que se tercerizan. Por ejemplo, en una organización lo que hemos encontrado hasta la fecha es que se puede tercerizar el área de compliance, sobre todo cuando hablamos de un sistema de gestión antisoborno, que la norma nos indica que debemos contar con un oficial de cumplimiento. Sin embargo, el oficial de cumplimiento no necesariamente tiene que ser un personal propio de la organización, lo puede tercerizar y en algunos casos de auditoría hemos encontrado esta situación. Entonces, también se pueden encontrar como procesos tercerizados las áreas contables, áreas de recursos humanos, el salud, el médico ocupacional, ¿no? Que además, según nuestros requisitos legales, dependiendo del número de personas, no es obligatorio que
haya un médico permanente, sino que realice tal vez visitas esporádicas, pues en esos casos no hay ningún inconveniente con que se tercericen algunas áreas o algunas responsabilidades. Lo que sí les comentamos a las empresas es que durante el proceso de auditoría, los responsables de estos servicios tercerizados tienen que estar presentes para poder brindar la información necesaria y atender las consultas de los auditores respecto a los requisitos aplicables de las normas que estamos evaluando. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta y a consideración, ¿sí? Bien, entonces ya el contenido de cada norma y su implementación, pues es un tema bastante amplio de conversar. De hecho, lo primero que le recomendamos a las empresas es que todos los colaboradores, o al menos los responsables de los procesos, conozcan y sepan interpretar los requisitos de las normas. Y para eso sabemos que es importante las capacitaciones, ¿no? Capacitaciones que ayuden a que las personas entiendan qué nos dicen las normas en cada uno de los elementos que estamos hablando, calidad, medio ambiente, seguridad, antisoborno, para que lo puedan aplicar a sus organizaciones y los puedan implementar correctamente. Nosotros vamos a entrar a tallar ya cuando las organizaciones han terminado de implementar estos requisitos de las normas y nos invitan a evaluar la conformidad. En estos casos iniciamos con los siguientes pasos. Por ejemplo, ya cuando la organización tiene el objetivo claro de poder certificarse, se comunica con nosotros y les pedimos cierta información, como por ejemplo los datos de la empresa o empresas que deseen participar en esta evaluación y que quieren contar con las certificaciones. Les pedimos que nos den la declaración del alcance, que es muy importante, ya vimos algunos ejemplos, y también que nos indiquen la cantidad de personas y las sedes, porque ya también hemos visto que esto es una información relevante para cuantificar el tiempo de auditoría que se va a llevar a cabo. Entonces, esta información de primera mano es vital, ¿no? Y nosotros siempre estamos en comunicación muy estrecha con los clientes que quieran pasar certificación para que esta información sea lo más adecuada a la organización y no pueda haber errores en la formulación. Toda esta información formalmente se la pedimos pues en un documento, en un formato nuestro, para poder pasarla al área técnica y en base a, por ejemplo, tablas ya preestablecidas de estimación de tiempos, se puede saber cuánto tiempo nos toca la designación de auditorías dependiendo de las normas y dependiendo también del sector o riesgo de mi actividad como negocio para saber cuánto tiempo en total. En esta tabla se pueden revisar que dependiendo del número de personas, de trabajadores, y dependiendo del riesgo o criticidad, se sabe el tiempo total entre fase 1 y fase 2 de la organización. Entonces, ya con esta información entregada por su organización y con la revisión de las tablas respectivas, se puede estimar el tiempo de auditoría y se le comunica a la organización en una propuesta técnica económica, ¿no? Una vez esta propuesta ha sido aceptada, se procede a organizar y a programar las auditorías de certificación. Recordemos que las auditorías de certificación se realizan en dos fases, fase 1 y fase 2. Vamos a empezar a hablar con la fase 1. La fase 1 de auditoría, también llamada fase de revisión documental, se realiza a todas las normas que se están
buscando certificar. Recordemos que la auditoría es desde un sistema integrado de multinormas. Entonces se hace llegar a la organización un plan de auditoría donde por proceso se colocan los requisitos de todas las normas que se van a evaluar y se le hace llegar a la empresa para que se prepare. En este caso, el equipo auditor designado se acerca a las oficinas de la empresa para revisar la información. Y lo que busca o el objetivo de esta fase es verificar que se han implementado todos los requisitos de la norma. ¿Y cómo se han implementado? Pues ahí sí hay bastante libertad e inclusive flexibilidad, ¿no? Un requisito se puede implementar con metodologías propias de la organización, pero lo que se ve, lo que se revisa es el sustento de información o el sustento documental para corroborar esta implementación. Ese es el criterio que tienen los auditores para evaluar este punto. Y como resultado de esta primera fase de auditoría, se entrega un informe al final de la auditoría que le llamamos reunión de cierre, y este informe va a contener los resultados que en esta fase le vamos a clasificar o llamar observaciones, ¿no? ¿Qué son las observaciones? Pues son llamadas de atención del auditor cuando han revisado información de un requisito que no está muy claro o no está completo. Entonces se deja el informe relacionado a las observaciones con los requisitos de las normas, dependiendo del proceso auditado, para que la organización pues pueda analizarlo ya internamente y pueda realizar las correcciones del caso. Esto ayuda mucho para que la organización se pueda preparar de mejor manera para afrontar la auditoría de fase 2. Un elemento importante a recalcar es que no hay un número mínimo ni máximo de observaciones en una fase 1. Las que encuentre el equipo auditor son las necesarias para que la organización pueda corregir y mejorar algunos elementos vitales, como les decía, para afrontar de mejor manera la auditoría de fase 2. Pues una vez culminado esto, ¿cuánto tiempo tendría la organización para poder corregir estas observaciones? Pues va a depender de la organización misma. Ustedes pueden terminar días, semanas. Lo importante es que nos comuniquen a nosotros ya cuándo estarían preparados para la auditoría de fase 2, y en la auditoría de fase 2 se vuelve a enviar una planificación. Un plan de auditoría también relacionado con los requisitos de la norma y los procesos a evaluar. Pero a diferencia de la auditoría de fase 1, la auditoría de fase 2 se le suele llamar auditoría de campo, auditoría registral, porque lo que se va a revisar en este caso es información registral o de cumplimiento de esta metodología o de estos protocolos que se validaron en la fase 1. Entonces, si ustedes han desarrollado un procedimiento de la gestión de recursos humanos o de la gestión operativa y ahí indican que van a hacer algunos controles, pues en la fase 2 lo que se busca es verificar que esos controles se estén llevando a cabo y se estén ejecutando según lo preestablecido en su protocolo de trabajo, en su política, en sus procedimientos, ¿sí? Y también, a diferencia de la fase 1, los tipos de resultados o hallazgos son distintos. En una auditoría de fase 2 se clasifican los hallazgos o resultados en 3. En no conformidades mayores, no conformidades menores u oportunidades de mejora. ¿Y qué serían cada uno de ellos? Pues acá les vamos a comentar. Una no conformidad mayor es un incumplimiento total del requisito de la norma o afectación al objetivo del sistema de gestión, en este caso integrado. Pero de darse este tipo de resultados, pues se da un tiempo para que la organización pueda
implementar y completar este requisito total y nos envíe la información completa, el auditor la va a revisar y le va a dar conformidad. Un incumplimiento total es, por ejemplo, que una organización no haya realizado la revisión por la dirección, ¿no? Que está dentro del capítulo 9 de todas las normas, que no haya hecho una auditoría interna, por ejemplo. Entonces, son elementos ya bastante de mayor amplitud, es decir, que requiere mayor trabajo a la organización, por eso es que se le da más días de recopilación de información, de análisis, de que puedan armar su reporte respectivo. La otra situación es que se detecten no conformidades menores, que ahí estaríamos hablando de un incumplimiento parcial de un requisito de la norma o incumplimientos sistemáticos a los controles que se han diseñado o que se han preestablecido por la organización para atacar un requisito de la norma. En estos casos se les da 30 días para que puedan trabajar en sus correcciones y nos puedan también enviar mediante correo electrónico los avances del análisis de causas, acciones correctivas, entre otros, para que el auditor los pueda validar, ¿sí? El otro tipo o alternativa de resultado, entonces ahí solamente estamos hablando de recomendaciones que les da el equipo auditor que en base a su experiencia y a su conocimiento ustedes podrían tomar en cuenta y que además podría tener como consecuencia la mejora de su sistema de gestión, ¿sí? Entonces son estos tres tipos de resultados los que vamos a tener en cuenta para poder, como resultado de la auditoría fase 2, pero en ningún caso, dependiendo si hay una no conformidad mayor o dos, o una no conformidad menor o más de una, pues se impide o se decreta que no se obtendrá la certificación. Eso no es así. Va a depender del tipo de resultados y el tiempo de respuesta de sus organizaciones para poder cerrar este expediente y que se proceda a validar y emitir los certificados respectivos. Entonces, nosotros siempre estamos muy pendientes de que estos tiempos no se superen, de estar en comunicación muy fluida con las organizaciones para que nos emitan la información y poder seguir con los pasos respectivos, ¿sí? Ahora, una vez que ya esto se ha concluido, el expediente de la organización se envía al comité de certificación que está en nuestra casa matriz en México, quienes son los responsables de validar la información y autorizar la emisión de los certificados. Para la emisión de los certificados, pues se toman en cuenta los datos de la empresa o las empresas que han postulado a esta auditoría, el alcance que ha sido validado en ambas fases de la auditoría. La vigencia es de 3 años. Todas las normas ISO, la certificación de estas normas ISO duran 3 años con la norma que se ha evaluado y un código de trazabilidad o un código de registro para su correcta identificación. Yo les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos para que puedan tomar en cuenta cuando se certifican multinormas, ¿sí? Este es el caso de una organización que es del interior del país. Es una empresa que se dedica a la parte técnica y también a la construcción, que certificó en el año 2019 las 4 normas 9001, 14001, 45001 y 37001 de manera simultánea. En este caso, se emite un certificado por norma en 2 idiomas. Yo les voy a colocar como ejemplo alternado idioma español y idioma inglés, que es el que escogió la organización. Están viendo en sus pantallas la norma, el certificado de la norma de calidad 9001 con su código respectivo
Dura 3 años, se emitió en 2019, va a durar hasta el 2022, el nombre de la empresa, la dirección, el alcance. Y vean, por favor, en el inferior de su pantalla, el sello de acreditación de la EMA, nuestra entidad acreditadora, que es justamente lo que respalda la garantía de poder verificar que este es un certificado con valor internacional. Del mismo modo, pueden ver, en este caso es la misma empresa, es el mismo alcance, los mismos datos, pero estamos hablando de la norma 14001 con su respectivo sello de acreditación. Ahora vamos a ver la de antisoborno 37001, también con su código de trazabilidad, es la misma empresa, los mismos datos de vigencia, también cuenta con el sello de nuestra acreditadora. Y por último tenemos a certificado de seguridad en el trabajo, la ISO 45001. ¿Sí? Pero cuando una vez la organización obtuvo los certificados, no significa que nos vamos a desligar de ella por 3 años. Una vez culminado el primer año de autoría de certificación, lo que siguen son 2 años de evaluación que le llamamos auditoría de seguimiento. Una auditoría de seguimiento por año. Las auditorías de seguimiento lo que buscan es corroborar que el sistema se mantiene y está aplicando la mejora continua. Y la metodología de una auditoría de seguimiento es como si fuese una fase 2, solo que no necesariamente va a ser la misma cantidad de días, pero los tipos de resultados sí son los mismos que una auditoría de fase 2, que puede ser no conformidad mayor, no conformidad menor y oportunidades de mejora, ¿sí? Para ir culminando, les voy a también comentar algunos elementos importantes respecto a qué pasa si su organización no va a certificar de manera inicial estas normas y por el contrario se encuentra en la característica de una recertificación. Una recertificación puede ser de la norma 9001 y de la 14001, que se podría auditar de manera simultánea con una certificación inicial 37001 o una certificación inicial 45001, porque recordemos que la norma ISO 45001 recién se promulgó en marzo de 2018, por lo tanto en esta norma no aplica recertificación todavía, pero se puede realizar de manera simultánea una recertificación 9001, 14001, más una certificación inicial de 37001 o de 45001, ¿sí? Para proceder con una recertificación, lo que les solicitamos siempre es que nos envíen las copias de los certificados vigentes que cuentan para obtener la recertificación, porque si hoy por hoy su certificado vence, digamos, en abril del 2020, ya para recertificar, y ustedes planifican su auditoría en mayo o en junio, significa que va a realizarse una auditoría con un certificado vencido. Y en esos casos ya no aplica la recertificación. Lamentablemente se tiene que volver a certificar desde inicio. Entonces estén muy atentos los que ya cuenten con una certificación cuando se vence el certificado, y las coordinaciones de las auditorías se realizan por lo menos con un mes o mes y medio antes de que venzan para que no haya un desfase en sus certificados. Esto es muy importante, por favor, ¿sí? Entre otros elementos, les pedimos el último informe de la auditoría y verificar que el tiempo es muy similar al de la fase 2 de su última auditoría de certificación o recertificación. También podemos encontrar el caso de las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Significa que hoy por hoy me encuentro certificada con una casa, con otra casa certificadora que no es la nuestra y ustedes quieren migrar con nosotros. Para este caso, la transferencia es un proceso netamente administrativo, no necesita pasar por auditoría para transferir los certificados. Pero ¿qué sí solicitamos? Pues les pedimos los certificados vigentes, una copia o la copia de estos, o los escaneados.
Les pedimos que nos hagan llegar el último informe de la auditoría de la anterior certificadora y un documento donde solicitan la transferencia, un documento simple. ¿Por qué les pedimos esta información? Para corroborar que realmente los datos consignados son conformes y que vamos a transferir un certificado vigente y no un certificado que ya venció. Eso es muy importante. Y como una nota adicional es que cuando se transfieren certificados no se pueden realizar cambios al contenido del certificado. ¿Qué quiero decir? Se transcriben los datos del certificado anterior al nuestro. Es decir, la misma razón social, la misma dirección, el mismo alcance es copiado al nuevo certificado transferido y además se mantienen los plazos de vigencia. Ya si la organización desea ampliar el alcance o hacer cambios, estos se realizarían en las auditorías de seguimiento respectivos, ¿sí? Bien, ahora voy a proceder a comentarles algunas preguntas que nos suelen hacer con respecto a estas etapas de auditoría de certificación de normas. Y ustedes pueden además añadir otras consultas que tengan. Cuando hablábamos entre la ejecución de la auditoría fase 1 y fase 2, yo les decía que depende de ustedes el tiempo, pero claro, hay ciertos límites. Digamos que ustedes pueden programar su auditoría fase 2 a los pocos días de haber culminado la fase 1 si ya se sienten preparados. Pueden ser 1, 2, 5, 7 días, puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero si hay un tiempo máximo. El tiempo máximo para GCB son 6 meses. Es decir, tienen hasta 6 meses una vez culminada la fase 1 para poder programar y ejecutar la auditoría de fase 2. Sí, es bastante tiempo. La realidad es que muchos de nuestros clientes no esperan al mes para poder programar la auditoría de fase 2. Luego, ¿hay un mínimo de no conformidades que no me permitan obtener la certificación? No. Ya sea que como resultado hubiese una no conformidad mayor o una no conformidad menor o más de estas, en ningún caso la certificadora les impide obtener la certificación. Pero es muy importante que cumplan los tiempos de respuesta dependiendo de la no conformidad mayor o menor. Mientras más rápido entreguen la información, pues se cerrará el expediente, se validará y se procederá con la emisión de los certificados. De hecho, haber llegado ya hasta un proceso de certificación significa que han tenido todo un trabajo detrás de bastante esfuerzo, de bastante trabajo en equipo, que simplemente contestar las no conformidades ya sería la última parte del camino para lograr el objetivo, ¿sí? Luego, ¿cuántos certificados se entregan por norma? Como yo les mostré en el ejemplo, se entregan certificados por cada norma. Entonces, si ya tienen como propósito certificar un sistema de 4 normas, vamos a entregarles 2 certificados por norma, es decir, vamos a entregarles en total 8 certificados por contar con un sistema integrado tetranorma. ¿Sí? Me parece que están ahí todas las consultas ya. Pues en todo caso, si es que ustedes tuviesen mayores consultas, lo podemos conversar mediante este chat. Tienen también nuestros datos de contacto para poder llevar a cabo o recopilar mayor información. Saben que nosotros siempre estamos atentos a cualquier consulta, llamada. Estamos ahorita en la modalidad teletrabajo, así que igual estamos operativos en estos días que tenemos que colaborar todos para que esta etapa pues, de cuarentena pueda ser exitosa. Y dentro de unos minutos, pues vamos a continuar con la siguiente parte de la presentación, no sin antes comentarle que tenemos algunas actividades que también van a seguir activas y así que tienen que estar atentos a sus correos o sus contactos, ¿sí?
También comentarles que tenemos ojalá que los días en abril se vuelvan a la normalidad. Tenemos algunos cursos de cursos de interpretación y formación de auditor interno que sí tendrían que ser presenciales, que esperemos que se puedan tomar en el mes de abril. Más tarde se los vamos a comentar. Inclusive a los que se mantengan conectados, me indican que va a haber luego un sorteo de media beca para este curso, así que los invitamos a que puedan permanecer activos. Y ahora pues le vamos a dar pase al invitado que tenemos el día de hoy, a un especialista en lo que son sistemas de gestión. Es el señor Hugo Vargas. Así que por mi parte les agradezco la asistencia el día de hoy y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Que tengan buen día. ¿Escuchan? Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Vargas, ingeniero de profesión, director gerente de la empresa consultora ESEM Perú, y hoy estoy muy complacido en estar con ustedes en esta jornada donde vamos a tratar los retos de la certificación, en este caso propias de un sistema integrado de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 37001. Como representante de ESEM Perú, les puedo contar que en Grupo ESEM tenemos ya más de 15 años de experiencia aquí en el Perú desde nuestra fundación, y también tenemos ya unos 6 años de experiencia en Colombia, asesorando en la mejora empresarial en general y en particular en asesorías enfocadas a proyectos de implementación y de mejora de sistemas
de gestión con base en diferentes normas internacionales. Vamos a enfocar la presentación en la importancia de una gestión integral. Les puedo decir que la vida en general requiere de un enfoque integral. Si se preguntan qué tiene que ver esta imagen con los sistemas de gestión, tiene que ver mucho. Vemos la imagen de posiblemente una madre bañando o enseñando a bañar a su hijo. Este ejemplo me gusta mucho porque con él podemos darnos cuenta que todo es integral. Cuando tenemos esta tarea que alguno ha tenido en alguna oportunidad con su propio hijo o con algún sobrino, o que ha vivido en carne propia en su familia, esta tarea se realiza de forma integral. Nosotros enseñamos a darse un baño a un niño para que lo haga solo, por supuesto enfocándonos en que lo haga bien, en que quede limpio. Pero eso no es todo. A la vez le enseñamos a tomar precauciones para no resbalarse, a tomar precauciones para no ahogarse. A la vez le enseñamos a no malgastar el agua, un valioso recurso, a no malgastar los implementos que tiene. Y también a la vez le enseñamos a un niño a ser considerado, a esperar su turno, a no aprovecharse de sus hermanitos menores y a hacer las cosas con integridad. Entonces, básicamente, la vida requiere de un enfoque integral. Y si la vida requiere de un enfoque integral, por supuesto, las organizaciones también requieren de un enfoque integral, dadas las diferentes categorías de riesgos a los que se enfrenta una organización. Ahí tenemos algunos ejemplos de consecuencias de los riesgos a los que se enfrenta una organización en el día a día. Riesgos de diferente categoría, ¿no? De seguridad y salud, como un accidente fatal o una enfermedad ocupacional a un colaborador, una paralización de SUNAFIL, de alguna obra, un proyecto o actividades empresariales por incumplimiento de normativa nacional. Desde el punto de vista ambiental, un derrame contaminante que pueda tener una organización como consecuencia de sus riesgos. Desde el punto de vista antisoborno o anticorrupción, una investigación fiscal, un desprestigio al nombre y la marca de una organización, tal como hemos visto el ejemplo nacional muy sonado de Graña y Montero, que ha perdido disculpas al país y busca cambiar por completo su imagen empresarial, a otros elementos propios de repente de un sistema de gestión de la calidad, ¿no? Consecuencias de riesgos como pérdida de la rentabilidad, insatisfacción de los accionistas, insatisfacción del cliente, incumplimientos sectoriales regulatorios que pueden desencadenar en una multa, paralización de las actividades por incumplimientos de requisitos municipales de funcionamiento, requisitos esenciales. Entonces, estamos sometidos a unas diferentes categorías de riesgos y esto requiere de una gestión integral, no de una gestión por partes o de una gestión enfocada solamente en alguna prioridad que se quede allí y que los otros temas se enfoquen o se aborden de manera no sistemática. Y para eso, pues, lo que tenemos son los sistemas integrados de gestión. Ya a estas alturas hay muchas normas internacionales enfocadas a diferentes disciplinas de sistemas de gestión. Hoy vamos a enfocarnos en la norma ISO 9001, que es de gestión de la calidad, ISO 14001, norma para un sistema de gestión ambiental, ISO 45001, requisitos para un sistema de la gestión de la seguridad y la salud, e ISO 37001, propia de un sistema de gestión antisoborno, que en el gráfico se puede apreciar que pueden funcionar, coexistir en una organización y funcionar de la manera más orgánica posible. Esto se logra con una buena integración de los requisitos de estas normas en la gestión propia de la organización.
Como parte de la introducción, quiero hablarles de la fragilidad de la reputación de las organizaciones. En estos días, donde ya hace tiempo que pasamos la globalización, estamos ante un escrutinio público inmediato, riesgos latentes, permanentes a la sostenibilidad de las organizaciones, que pueden ser sostenibilidad de la organización pública o privada, como ejemplo de un riesgo que se materializó para una organización pública, está lo que se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no existe más porque se materializó un riesgo como consecuencia de corrupción y soborno. Está también lo que llamamos la exposición a la pena del banquillo, que significa el daño que puede sufrir una organización simplemente al ser expuesta al ojo público, ser acusada o tener que justificar o sustentar algún tipo de cuestionamiento. Y esto puede venir por cualquier lado, ¿no? Por la calidad de sus productos, por su desempeño ambiental, por su desempeño en la seguridad y la salud, o por supuesto por algún tema de corrupción o soborno. Hemos visto últimamente nombres de organizaciones muy conocidas, expuestas en medios de comunicación por accidentes de tránsito, por escándalos laborales, por investigaciones fiscales, por estar en el club de la construcción, elementos que pueden tener con diferentes disciplinas de la gestión. Y tenemos que reflexionar que en estos tiempos pues es más fácil destruir lo que a una organización le tomó décadas construir. Estamos hablando del ejemplo que puse al inicio de Graña y Montero, es la institución, la empresa de construcción más antigua, y ahora está como está, en reputación, ¿no? Y por otro lado, cualquier persona con un móvil puede convertirse en un reportero. Podemos de un momento a otro estar en el ojo de la tormenta y con esto la materialización de riesgos que puede afectar a la reputación de nuestras organizaciones de manera muy fácil. Entonces, estas normas, ¿cómo nos pueden ayudar, ¿no? Estas normas nos pueden ayudar mucho a estandarizar nuestra gestión, a adoptar las mejores prácticas internacionales, a hacer sistemático lo que veníamos haciendo de manera puntual, ¿no? ¿Por qué? Porque nos especifican requisitos, nos proporcionan guías para poder implementar, mantener, revisar y mejorar los sistemas de gestión. Esas normas, en sus preámbulos, se indica que son aplicables a cualquier organización, cualquier sector público, privado, organizaciones con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y también de cualquier tamaño. Siempre tratamos de decirles a las organizaciones que no importa que seas una organización mediana, no importa que seas una organización pequeña, puedes implementar y certificar un sistema de gestión o un sistema integrado de gestión. Y por supuesto, estas normas reflejan las mejores prácticas internacionales. Vamos a repasar rápidamente los principales requisitos de estas normas internacionales, pero desde un punto de vista integrado. No es que vamos a hablar de cada norma de manera separada, sino que vamos a verlo desde el punto de vista integrado, que es básicamente lo que va a aportar más valor a nuestras organizaciones, va a crear sinergias y va a disminuir riesgos en diferentes niveles, en diferentes disciplinas de la gestión a la vez. Hay que decir que para poder haber hecho esto o explicar estas normas de una manera integrada, de una manera más fácil que hace unos años, hay que recordar que están redactadas ahora conforme a directivas de ISO y de la Comisión Electrotécnica Internacional, que trabajan siempre muy estrechamente con una estructura de alto nivel, una estructura
estándar de 10 capítulos o 10 cláusulas macro principales que comparten estas normas de gestión. Con esta estructura de alto nivel se incorporaron a todas las normas de gestión el capítulo 4 de contexto de la organización, el capítulo 5 de liderazgo y el manejo de riesgos y oportunidades de gestión, ojo, de gestión, en el capítulo 6 de planificación. Y aquí tenemos la estructura de alto nivel. Tenemos todos los 10 capítulos que incluyen la estructura de alto nivel, siendo siempre los 3 primeros capítulos de generalidades como objetivo y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, no conteniendo en sí requisitos o debes de la norma, pero no por eso los vamos a dejar de lado. Yo recomiendo siempre que si es que hemos empezado a leer las normas por el capítulo 4, nos demos un tiempo siempre en leer estos 3 capítulos previos para una mejor comprensión de la norma, para una mejor aplicación de la norma en lo que es los requisitos y los debes, que son intensivos a partir del, por supuesto, el capítulo 4, que es contexto de la organización, el capítulo 5, liderazgo, el capítulo 6, planificación, ahí se encuentra la gestión de riesgos y oportunidades de gestión en las diferentes disciplinas, calidad, seguridad y salud, medio ambiente, antisoborno, el capítulo 7 de apoyo, el capítulo 8 de operación, el más voluminoso en todas las normas, el capítulo 9 de evaluación del desempeño y 10 mejora. Y vamos a hacer este repaso de una manera muy resumida, pero resaltando algunos elementos que consideramos por nuestra experiencia en las implementaciones como importantes o especialmente cruciales para los fines de una buena implementación y posteriormente una certificación exitosa de estos sistemas de gestión integrables. Dentro del capítulo 4 de contexto de la organización tenemos varios elementos que van a ayudar a la norma y a la organización a establecer un marco estratégico inicial, ¿no? La palabra estratégico está contenida en la redacción de este capítulo 4 y tiene que ver con la determinación de las cuestiones internas y externas, que cuando uno primero lee la norma o uno lee la norma por primera vez, estas cuestiones internas y externas podrían ser un poco misteriosas. ¿De qué pueden ser cuestiones internas y externas? Básicamente las cuestiones internas y externas son elementos que pueden ser positivos, que pueden ser negativos, favorables o desfavorables, que pueden ser de diferentes actores o partes interesadas que también están incluidas en lo que solicitan las normas de gestión determinar. Las partes interesadas, en este caso, si hablamos de un sistema integrado de calidad, seguridad, salud, medio ambiente y antisoborno, tenemos que abordar y determinar cuáles son las partes interesadas desde el punto de vista de la calidad, por ejemplo, los clientes, desde el punto de vista de la seguridad y la salud, por ejemplo, están los mismos trabajadores, cuyo interés es, por supuesto, trabajar en un ambiente seguro y saludable, partes interesadas desde el punto de vista de la gestión ambiental, los vecinos de un proyecto, las comunidades de un ámbito de influencia y, por supuesto, partes interesadas desde el punto de vista de la gestión antisoborno, como lo pueden ser un socio consorciado que esté preocupado por nuestra gestión antisoborno, por nuestra gestión anticorrupción, por nuestra gestión anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que está todo muy relacionado. O también un cliente que está muy interesado en que nosotros cumplamos o exhibamos un cumplimiento a esta norma internacional ISO 37001. Entonces, partes interesadas desde un punto de vista bastante holístico de las disciplinas de gestión que estamos abordando. Y es por eso que es un tema bastante amplio.
partes interesadas, vamos a tener una lista no muy corta si es que estamos implementando un sistema integrado de gestión desde todos esos puntos de vista. Por supuesto, la determinación del alcance del sistema de gestión, que tiene que ver bastante con, básicamente, la estrategia en términos de líneas de negocio o líneas de servicio o líneas de producto de una organización y su importancia, ¿no? Y también las partes interesadas y todos los elementos que están compartiéndose en el contexto. Y en este capítulo, específicamente para el sistema de gestión antisoborno, es donde se solicita de arranque, de primera mano, una evaluación de riesgos de soborno. Una evaluación del riesgo de soborno, que es una evaluación a nivel de microgestión de cada proceso de la organización, de los riesgos de soborno que pueden existir en cada uno de ellos. Riesgos específicos de soborno. Aquí hay que establecer, por supuesto, bajo la base de supuestos, qué tipos de eventos de soborno pueden ocurrir en la organización por proceso y, muy recomendable, por puesto de trabajo que esté expuesto a estos riesgos de soborno. Ejemplo, jefe de compras expuesto a que un proveedor lo quiera sobornar para que le dé preferencia en una compra o le adjudique alguna contratación, ¿no? Este sería un elemento que podría estar en una evaluación de riesgo de soborno específica, que es diferente a lo que vamos a ver en el capítulo 6, que son riesgos y oportunidades de gestión. Esto siempre lo quiero recalcar porque en nuestra experiencia generalmente son las dudas que tienen nuestros clientes acerca de por qué se diferencia una evaluación de riesgos aquí de otra evaluación de riesgos por el capítulo 6. Y en este contexto quiero poner un ejemplo muy sencillo, pero que nos puede hacer comprender cómo es que la integración de los sistemas de gestión nos puede simplificar las cosas y crear sinergias, ¿no? Por ejemplo, tenemos un FODA, una matriz FODA muy sencilla, muy sobresimplificada, específicamente para esta presentación, que es una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si recordamos que la norma nos pide especificar o determinar las cuestiones internas y externas, esta es una de las herramientas más recomendadas para eso, porque las cuestiones internas que podemos interpretar, que son las fortalezas y las debilidades, podemos consignarlas aquí. Y las cuestiones externas, que dependen del entorno, como las oportunidades que nos da el entorno, y las amenazas, que nos significa elementos del entorno, también puede ser parte de estas cuestiones. Y que también calza con las recomendaciones que se tomen en cuenta elementos favorables como las fortalezas y las oportunidades, y elementos desfavorables o negativos como las debilidades y las amenazas. Entonces aquí, si nos ponemos a revisar este FODA simplificado, ¿para qué norma internacional estaría hecho? ¿No? Si alguien desea participar, puede escribir, ¿no? Si este FODA está hecho solamente para una ISO 37001 o este FODA está abarcando más de una norma, ¿no? De repente alguien, si desea escribir, puede indicar allí si piensa que este FODA está hecho para una norma o para más normas de gestión. Les doy 10 segundos. 9, 8. Más de una norma, definitivamente, ¿no? Vamos a revisar fortalezas, historial perfecto de plazos de entrega. Esto tendrá que ver más con lo antisoborno, más con la seguridad y la salud. Esto tiene que ver más con la gestión de otra disciplina, ¿cierto? Ahí lo están poniendo. Tecnología limpia en planta de producción, una fortaleza que puede indicar una organización. Por supuesto que plazos de entrega tiene que ver con la gestión de la calidad y
prácticamente exclusivamente con eso. Tecnología limpia en planta de producción, que puede haber sido un esfuerzo, una inversión de una organización, por supuesto que va a tener que ver con la gestión ambiental exclusivamente o casi exclusivamente. La disminución de costos de protección colectiva como una oportunidad que me da de repente la mejora en el mercado de los elementos de protección colectiva, de las importaciones que pueden bajar los costos, sería una oportunidad en la gestión de la seguridad y la salud. En licitaciones se otorgan puntos a empresas con certificación ISO 37001. Bueno, está muy obviamente indicado a qué elemento de un sistema integrado o a qué subsistema está enfocado esta oportunidad. Debilidades, índice de accidentabilidad del año anterior superior a la media del sector. Una debilidad de repente de una organización en temas de seguridad y salud. Y acá está todo resuelto, ¿no? Presupuesto limitado para la gestión de residuos, ¿no? Puede ser una debilidad bajo el punto de vista ambiental de una organización. Y si nos vamos por las amenazas, por ejemplo, que es algo del entorno, infraestructura vial de rutas frecuentes en malas condiciones, esto puede ser a la vez una amenaza a la calidad porque nos va a retrasar nuestra logística, sea del rubro que sea la organización, sea una organización que despacha productos o sea una organización que tiene proyectos, va a amenazar con tiempos, con puntualidades y por supuesto va a amenazar a la gestión de la seguridad y la salud. Y el último ejemplo en amenazas, ¿no? Socios de negocio que no practican una cultura de integridad, socios de negocio que pueden ser mis proveedores o un socio que sea parte de un consorcio que he formado o un cliente estratégico que también puede ser un socio de negocio que no practiquen una cultura de integridad pueden amenazar a mi gestión antisoborno, ¿no? Porque pueden elevar mis riesgos de sobornos. Entonces, de esta manera es que se aborda un sistema integrado de gestión con todas estas normas. Por supuesto, repito, este ejemplo es un ejemplo sobresimplificado de lo que puede ser un FODA integrado. Pero de esta manera es que como lo trabajamos con nuestros clientes, ya con unas reuniones mucho más de detalle para poder levantar correctamente todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que sean factibles, que sean plausibles para que después nos sirvan para tomar decisiones en la gestión. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se llega a cumplir con parte de este capítulo 4, ¿no? En el capítulo 5 tenemos liderazgo desde un punto de vista integral, tenemos liderazgo y compromiso, que tiene que ver con todas las disciplinas de la gestión, responsabilidades y autoridades, que también se aborda de una manera muy similar para las normas de gestión de estas diferentes disciplinas. Una política integrada es algo ya clásico. En algunos casos se hace totalmente integral. En otros casos se hace integral todo lo que es calidad, seguridad, medio ambiente y se hace una política aparte para el antisoborno, para no marear a la gente. Tenemos una consulta. Siempre se hace en FODA para el SIC. Es lo que nosotros recomendamos siempre que la organización no tenga de repente una metodología corporativa fija por algún requisito corporativo muy fuerte o inamovible. Siempre que no haya algo superior corporativo, nosotros recomendamos el FODA como herramienta típica y más recomendable para abordar esto, ¿no? Lo que nos van a solicitar en el momento de la auditoría es lo que declaremos. Si hemos declarado que vamos a hacer las 5 fuerzas de Porter o un análisis de otra manera, o una simple lluvia de ideas, nos van a pedir lo que declaremos, ¿no? Entonces nos podemos complicar la vida declarando muchas cosas diferentes o podemos hacer algo que conocemos prácticamente todos, como un FODA, ¿no? Por eso lo recomendamos. En este caso, continuando con el capítulo 5, tenemos elementos que se distinguen de acuerdo con la norma de gestión, ¿no? Por ejemplo, en rojo tenemos participación y consulta, que es un elemento que se incorporó en la norma ISO 45001-2018
donde se reforzó el tema de la participación y consulta, que ya existía dentro de OSAS, incorporado en las normas o en los requisitos, pero acá está reforzado con una parte resaltada del capítulo 5, ¿no? Entonces, participación y consulta es algo que venimos reforzando dentro de los sistemas de gestión que venimos implementando o que venimos mejorando con nuestros clientes, ¿no? Tema de evidencias de participación y consulta que de repente trasciendan a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo clásico a veces era simplemente en algunas organizaciones medianas o pequeñas de 25, 30, 40 trabajadores, sustentar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo requerido por ley en el Perú el tema de participación y consulta, pero a veces venían preguntas un poco más profundas que nosotros mismos nos hacíamos o salían en las auditorías, ¿no? En el comité, los representantes de los trabajadores son los únicos que participan y consultan dentro del contexto del comité. ¿Alguna vez se ha invitado a algún otro trabajador, algún operador, algún trabajador operativo al comité? Entonces, esos cuestionamientos hacen que podamos reforzar la participación y consulta, haciéndola más inclusiva, ¿no? No solamente sustentándola, por ejemplo, con el comité obligatorio. Y yéndonos por otro lado de la gestión de la disciplina antisoborno, pues en este capítulo requiere o solicita esta norma de algo muy particular, que exista una función de cumplimiento antisoborno con un nombre que se puede llamar oficial de cumplimiento o que puede tener otro nombre, no pide un nombre específico, pero simplemente que se designe a alguien que tenga esta función de cumplimiento antisoborno, con la independencia y la jerarquía que necesita este puesto especial para poder ser efectivo y tener llegada a la alta dirección, y si existiera al órgano de gobierno. Y este es otro elemento que está en liderazgo y compromiso específicamente para la ISO 37001, donde por supuesto se involucra a la alta dirección, que siempre existe en una organización, que típicamente es un gerente general, pero que nos indica que de existir un órgano de gobierno, contemplar su participación. Un órgano de gobierno que típicamente podría ser, por ejemplo, un directorio en una organización privada, ¿no? O un consejo, u otro tipo de órgano de gobierno que esté por encima de la alta dirección, según la naturaleza, por supuesto, de la organización. Siguiendo con otros elementos integrados de estas normas de gestión, estamos con el capítulo de planificación. Esto es importantísimo. Es importantísimo distinguir la planificación que solicitan en este punto de la planificación que puede estar involucrada en el capítulo 4, por ejemplo, en la norma antisoborno, ¿no? Aquí se solicitan acciones para tratar riesgos y oportunidades. En este caso, siempre recomiendo traducir esto como riesgos y oportunidades de gestión, por un lado, y por otro lado nos pide, por ejemplo, la norma ISO 14001 que contemplemos e identifiquemos, ¿no?, los aspectos ambientales, determinemos cuáles son los aspectos ambientales significativos, por un lado, ¿no?, con típicamente una matriz ambiental. Por otro lado, nos pide determinar los peligros y riesgos de la seguridad y la salud en el trabajo, típicamente con un I+C, pero muy aparte están los riesgos y oportunidades de gestión, que también van a haber riesgos y oportunidades de gestión ambiental, riesgos y oportunidades de gestión de la seguridad y la salud, riesgos y oportunidades de la gestión antisoborno, riesgos y oportunidades de la gestión de la calidad, que son distintos a los peligros y riesgos de seguridad específicos, que son distintos a los aspectos e impactos ambientales específicos de un proceso, de una actividad, producto o servicio, ¿no? Es por eso que siempre recomendamos que se trabaje en una matriz aparte los riesgos y oportunidades de gestión. Vamos a ver un pequeño ejemplo para poder establecer esto
de una manera un poco más clara, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de riesgos y oportunidades de gestión. Riesgos y oportunidades de gestión por procesos que podrían ser procesos típicos de cualquier organización privada, ¿no? Por ejemplo, del proceso comercial que tienen la mayoría de las organizaciones, llamémosle comercial, llamémosle ventas, como querramos. Puede haber un riesgo de no llegar a la meta de ventas, que generalmente existe en cualquier tipo de organización, alguna meta comercial, cuantificada, mensual, anual, semanal. Siempre hay el riesgo de no llegar a esta meta de ventas, y es un riesgo que se materializa en el proceso que gestiona las ventas, generalmente es este proceso comercial o de ventas. Ese es un riesgo de gestión, y que más estaría enfocado en la gestión de la calidad, ¿no? Gestión de la calidad, enfoque a procesos. En el mismo proceso comercial tenemos una oportunidad, puntos en licitaciones por certificaciones, ¿no? Es conocido ya que contar con certificaciones internacionales nos da ventajas en las licitaciones porque se da puntaje por sustentar y ostentar estas certificaciones internacionales. Y hoy en día no solo en el sector público, en las licitaciones privadas también hay unas valoraciones y se dan preferencia a las organizaciones que tengan certificaciones internacionales de sistemas de gestión. Entonces, esto es una oportunidad de gestión que también se materializaría en el proceso comercial. En el proceso de operaciones tenemos otros ejemplos diferentes, ¿no? Riesgo, consorciado sin sistema de gestión antisoborno formal. Tenemos un socio consorciado de repente para un proyecto, para el sector público, donde como a manera o en forma de consorcio, dos empresas de construcción o de ingeniería o de cualquier rubro se unen, forman una razón social especial, que es un consorcio o un contrato de promesa de consorcio, y se lanzan a una licitación, ¿no? Pero uno de los socios no tiene nada formalizado en gestión antisoborno o gestión anticorrupción, y el otro sí. Y el que lo tiene, pues, ve a su asociado como un riesgo, o en general a cualquier asociado que no lo tenga como un riesgo, en este caso desde el punto de vista de gestión antisoborno, pero para el proceso de operaciones, que es posiblemente donde se puedan manifestar los riesgos en las interacciones con el cliente o con el potencial cliente. Otro es accidentes por infraestructura vial en malas condiciones, que justamente era un elemento del ejemplo FODA, ¿no? Infraestructura vial en malas condiciones como una amenaza que, bajo el punto de vista de riesgos, representa un riesgo. Riesgo en el caso, desde el punto de vista de la seguridad y la salud, riesgo de accidentes viales, ¿no? Pero esto es algo que se debe ver como un riesgo de gestión en general. Accidentes por infraestructura vial en malas condiciones como un riesgo de gestión de la seguridad, que va a ser muy distinto a lo que podemos encontrar en un IPRC como un riesgo específico de una ruta específica, del IPRC específico, de una operación específica, donde va a estar esto de manera puntual, asociado tal vez a una hoja de ruta, asociado tal vez a un proyecto específico. Entonces es muy diferente peligros y riesgos de un IPRC que riesgos y oportunidades de estos requisitos del capítulo 6 de las normas de gestión. En el proceso de compras, hipotéticamente, una oportunidad, protección colectiva a menor costo, que hemos sacado de la misma matriz FODA como una oportunidad que se traslada directamente a una oportunidad relacionada con el proceso y desde el punto de vista de la gestión de la seguridad. Y un riesgo, contratar proveedores investigados por fiscalía. Un riesgo del mismo proceso, pero desde el punto de vista de la gestión antisoborno, ¿no? ¿Cuántas empresas que todavía no hacen screening o debida diligencia, aunque sea superficial, de sus proveedores, contratan a proveedores bajo investigación o con una dudosa reputación
y que después están preocupados por cómo esto puede, desde el punto, con un término coloquial, salpicarles, ¿no? O mancharse con la reputación de un proveedor cuestionado o investigado, que pueda después trasladarse a nuestra propia reputación. Si hacemos una investigación muy superficial de las empresas con las que estamos haciendo negocios y simplemente las ponemos en Google, en noticias, filtramos por noticias, muchas veces nos podemos llevar más de una sorpresa por cuestionamientos o investigaciones a las que han sido o están siendo sometidos. Por supuesto, esto de acuerdo con el nivel de criticidad de cada parte interesada, socio de negocio, se tiene que abordar, ¿no? Pero este es un riesgo típico de un sistema de gestión. Entonces, de esta manera también, por supuesto, con herramientas mucho más voluminosas, ese es un ejemplo también sobresimplificado, es que se abordan los riesgos y oportunidades, en este caso con unas matrices de riesgos y oportunidades, pero que, por ejemplo, nosotros recomendamos que se puedan filtrar los riesgos y oportunidades por subsistema, de manera que podemos investigar cuáles son todos nuestros riesgos de calidad, cuáles son todos nuestros riesgos desde el punto de vista de seguridad y salud, desde el punto de vista de la gestión ambiental y antisoborno, pero finalmente tenemos todos bajo un punto de vista integral. Dentro del capítulo 7, apoyo, no hay demasiadas diferencias entre las normas de gestión. Aquí se abordan siempre los recursos que pueden ser los recursos inicialmente las personas, otros recursos que pueden ser hardware, software, y otros recursos de organización, ¿no? Aquí se abordan las competencias, la contratación de proveedores, la contratación de personas, la toma de conciencia y la formación. En este caso, toma de conciencia y formación, tenemos... Ahí está. Tenemos aquí en este capítulo abordada la comunicación externa y externa para todo efecto. Y por supuesto, la información documentada, que es casi igual en todas las normas de gestión. Está muy estandarizado esto. Este capítulo es un poco más interesante porque cada norma tiene una manera de abordarlo de acuerdo con los objetivos y las disciplinas de la gestión de cada norma. Es el capítulo 8, operación, el más voluminoso en todas las normas de gestión. Aquí se encuentran, desde el punto de vista de calidad, los requisitos para los productos y los servicios, la gestión de los requisitos para los productos y servicios. Aquí hay requisitos que se pueden aplicar en los procesos comerciales, por ejemplo, desde la determinación de los requisitos para los productos y servicios, desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de las políticas de la empresa o de los requisitos técnicos, el control de los procesos, productos y servicios contratados externamente, es decir, todo lo que es gestión de compras, adquisición de productos y servicios, evaluación de proveedores, selección de proveedores, el propio control de la producción y la provisión del servicio. Aquí está incluido el control de calidad, la validación, la medición de los productos y de los servicios. Algo importantísimo que siempre enfatizamos en nuestros clientes, el control de las salidas no conformes. En cuántas organizaciones las salidas no conformes siguen pasando inadvertidas, en cuántas organizaciones los costos de no calidad por salidas no conformes, es decir, por salidas que pueden ser productos o servicios que se entregan con algún defecto, que se entregan sin cumplir con todos los requisitos contractuales que se pactaron con el cliente y que pueden generar penalidades, que pueden generar o estar generando devoluciones, insatisfacción y costos de no calidad.
nosotros tratamos de que esto no sea un mero trámite en los sistemas de gestión de nuestros clientes, sino que esto sirva para tomar decisiones reales, decisiones gerenciales, el control de las salidas no conformes. El control, planificación operacional, implementación de controles de manera integral, la preparación y respuesta ante emergencias, que típicamente es de la gestión de la seguridad y la salud y de la gestión ambiental, respuesta ante emergencias que pueden ser derrames en una gestión ambiental, que pueden ser enfermedades, que pueden ser eventos como terremotos, sismos, explosiones, accidentes, bajo el punto de vista de una gestión de la seguridad. Específicamente, desde el punto de vista antisoborno, aquí está colocada la debida diligencia, que ya mencioné antes, pero profundizo. La debida diligencia es una revisión especial de algún actor, que puede ser un socio de negocio, como un proveedor, un consorciado, un cliente u otro, o también puede ser de una persona en particular, un director, un gerente, un trabajador, ¿no? Es una revisión especial de alguno de estos actores para poder determinar de manera más precisa el nivel de riesgo que significa a la organización desde el punto de vista del soborno, ¿no? Este proveedor, ¿qué riesgo de soborno me significa? Vamos a investigarlo. Los niveles de debida diligencia pueden ser desde algo muy simple como poner el nombre de la razón social, el nombre de sus principales ejecutivos en Google, poner noticias y ver qué sale. Salen en algún caso de corrupción, salen en las noticias como personas no confiables o que están en algún escándalo. Puede ser desde algo tan sencillo como eso y que está en la información pública, como puede ser algo más sofisticado, como contar con bases de datos, con servicios de paga de antecedentes penales, policiales, judiciales, de personas a las que estemos investigando, y otras fuentes de información que se pueden consultar. En otros países hay una serie de listas negras, ¿no? Listas negras, listas de empresas cuestionadas, listas de personas cuestionadas, listas de Interpol y otras listas que utilizan las organizaciones. En el ámbito de Latinoamérica esto todavía tiene ciertas limitaciones, pero se entiende que se está trabajando en ello. Controles financieros y no financieros también son específicos de la gestión antisoborno, siendo los controles financieros controles específicamente orientados a las transacciones, es decir, aprobaciones de pagos, aprobaciones de transferencias bancarias, controles de caja chica, arqueos, son controles financieros. Controles no financieros básicamente son controles que no están orientados específicamente a transacciones, sino a otros criterios, por ejemplo, comparativo de cotizaciones, de acuerdo con el nivel de calidad y costo-beneficio que puede proporcionar un proveedor por sobre otro para tener una decisión económica acerca de una compra y no una decisión arbitraria. Pueden ser controles no financieros, ¿no? También todo lo que pueda estar consignado dentro de un código de conducta pueden ser considerados muchos de ellos controles no financieros que influyen en el comportamiento de nuestros ejecutivos, de nuestros trabajadores. Implementación de controles, esto es integral. Compromisos antisoborno, esto es específico del sistema de gestión antisoborno para generar compromisos documentados a las partes interesadas o a los socios de negocio. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, eso también es exclusivo de un sistema de gestión antisoborno, donde se debe empezar con una política para restringir o enmarcar estos elementos y no sean recibidos o proporcionados al libre albedrío o a total discreción de las personas. Otros elementos como manejo de controles de antisoborno inadecuados, levantamiento de inquietudes, investigaciones y qué hacer frente al soborno.
están aquí dentro del capítulo 8 también. No he puesto todos los elementos de todas las normas, pero he resaltado algunos que considero importantes para resaltar. Dentro del capítulo 9, que es la evaluación del desempeño, están elementos clásicos de todas las normas como la auditoría interna, la revisión por la dirección, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Aquí está involucrado todo lo que es el análisis de datos a partir de elementos que generan información como la satisfacción del cliente, como la gestión de proveedores y otros elementos como la medición de los procesos, la medición de la conformidad de los productos que pueden generar variables para seguimiento, medición, y análisis y evaluación. Y otros elementos específicos de la gestión antisoborno que son la revisión por la función de cumplimiento antisoborno, es decir, por lo que pueden llamar oficial de cumplimiento típicamente, y de existir la revisión por el órgano de gobierno como algo adicional a lo que generalmente las otras normas de gestión solicitan, pero necesario bajo el marco de un sistema antisoborno porque de alguna manera se cuelga o se vale del gobierno corporativo de una organización para poder establecer una jerarquía mayor de control o una jerarquía mayor donde un oficial de cumplimiento pueda incluso denunciar a un gerente general de ser necesario. Y el capítulo 10 es prácticamente igual en todas las normas, ¿no? Están las no conformidades, las acciones correctivas. Recordemos que ya en ninguna de estas normas de gestión existen las acciones preventivas porque las acciones preventivas ya están incorporadas en la gestión de riesgos y oportunidades. Y, por supuesto, la mejora continua, la obligación de utilizar los otros elementos del sistema de gestión para mejorar. Hay una consulta que puedo absolver rápidamente. ¿Con qué frecuencia se realiza la evaluación del desempeño? ¿Puedo solo hacer una auditoría interna anual y estar cumpliendo con el SIG independientemente de la cantidad de no conformidades halladas? En principio, la norma, si nos ceñimos simplemente a los que nos menciona la norma en términos de auditorías internas, dice que debe ser periódicas, ¿no? Y hacerla anual es establecer un periodo, una periodicidad anual, y eso no está mal. Y es lo que típicamente inicialmente se establece en los sistemas de gestión. Una auditoría interna inicial antes de la certificación y luego una auditoría interna después de un año. Sin embargo, esto no es necesariamente recomendable para todas las organizaciones. Hay organizaciones donde establecer una auditoría interna anual es demasiado tarde para reaccionar ante incumplimientos o potenciales incumplimientos o riesgos que se puedan detectar en una auditoría interna que pueda ser realizada realmente de manera semestral. No podemos recetar lo mismo para todos. Lo mínimo que podemos decir para cumplir con las normas internacionales de gestión es que sea anual. Sin embargo, en el análisis específico con cada cliente, nosotros establecemos recomendaciones ad hoc para cada cliente. Hay organizaciones que se manejan por proyectos y en un semestre pueden abrir y cerrar 2 o 3 proyectos, y si es que auditamos después de varios meses, esos proyectos ya se cerraron, ya no se puede hacer mucho por esos proyectos si en los meses iniciales tenían algún tema de gestión por solucionar o se pudo haber evitado de repente alguna inconveniente que pueda haber afectado la salud o la seguridad de los trabajadores o afectado al medio ambiente o puede haber significado algún riesgo de soborno o que se puede haber materializado inclusive, ¿no? Entonces, anual es por defecto lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Pero en un sistema de gestión maduro,
normalmente las auditorías internas tienen una frecuencia un poco mayor que anual, o tienen un cronograma o un programa de auditorías ad hoc, ¿no? Que, por ejemplo, termina un proyecto grande y antes de terminar el proyecto grande, pues se le audita, ¿no? O se tiene que auditar un proyecto grande a la mitad. Y esto no es necesariamente con una periodicidad anual, semestral, sino totalmente ad hoc a la organización. Hay organizaciones grandes que viven con 2 o 3 proyectos al año. Entonces, la oportunidad de una auditoría interna debe tomar en cuenta ese ritmo de la organización, ¿no? Eso es lo que podría recomendar, analizar bien caso por caso, y es lo que hacemos nosotros con nuestros clientes. Finalmente, también es un tema de costo-beneficio, porque una auditoría cuesta, ¿no? Una auditoría interna cuesta recursos, tiempo. Hay que hacer algo equilibrado. Tenemos también algunos retos que yo resalto de los temas que vivimos del día a día con nuestros clientes, que están relacionados con el objetivo de la certificación, ¿no? Por ejemplo, el primer reto siempre es el de lograr una sensibilización, yo le llamo en cascada, ¿no? Desde la alta dirección hasta los últimos niveles operativos. Ese siempre es el primer reto. Si ese reto lo puedo superar desde un primer momento, ya tenemos gran parte del camino despejado. Si tenemos un compromiso de la alta dirección, no solamente de palabras, sino demostrado en acciones que dan un mensaje fuerte y claro a los demás niveles de la organización para que se logre su colaboración realmente efectiva, tenemos ya el camino despejado y una gran parte de la tarea hecha, y tal vez este es un reto inicial que es muy difícil, pero con nuestros clientes hemos podido, digamos, ver maneras diversas para poder lograr esta sensibilización desde la alta dirección. Ya vamos a absorber esa consulta del 843 después de hablar de estos retos. Un elemento que venimos identificando que consideramos muy importante en las organizaciones de hoy en día es la gestión de contratos. Para todo efecto, para sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud, antisoborno o cualquier otra disciplina, la gestión de contratos se ha convertido en una necesidad y algo fundamental. Más de una vez, en auditorías que a veces nos solicitan de manera puntual organizaciones diversas, más de una vez, cuando revisamos los contratos que ellos tienen suscritos con sus clientes, vemos que a veces hay un desconocimiento de lo que dicen sus propios contratos. O incumplimientos contractuales sostenidos, pero que nadie tiene como responsabilidad, o no existe una persona con la responsabilidad de velar por la gestión del cumplimiento contractual. Y eso a veces les trae problemas al final para poder cobrar, para poder valorizar, o les trae algún tipo de multa o penalización. Entonces, esto vemos que es un reto cada vez más grande, porque cada vez los contratos se están volviendo más complejos, cada vez son más integrales también los contratos, tienen anexos. Por supuesto, la parte central de un contrato es la parte de calidad, es la prestación del servicio o la provisión del producto, pero también hay anexos ambientales que cada vez son más específicos, el nivel de colaboración como socio estratégico que solicitan los proveedores. En seguridad y salud también cada vez las empresas buscan cubrir más sus riesgos a través de cláusulas contractuales que hay que acatar. En términos de integridad también, cláusulas antisoborno ahora son muy frecuentes en los contratos privados, pero no solo la cláusula típica de antisoborno, sino, por ejemplo, el derecho que puede obtener una organización contractualmente para obtener información de otra organización para hacer su debida diligencia. Esto puede venir desde el contrato y a veces eso puede traer sorpresas si es que se desconoce ese contrato y alguien puede reclamar, oye, ¿por qué tenemos que dar
tanta información en este cliente de información confidencial, pero ya eso está en el contrato que has firmado. Entonces, la gestión de contratos lo vemos también como un reto para formalizar y que los sistemas de gestión pueden darnos herramientas de formalización de gestión contractual. ¿No? Desde otro punto de vista, por ejemplo, de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Con el cambio de la norma OSAS a la ISO 45001, nos ha hecho reflexionar un poco la norma ISO 45001 porque nos hemos dado cuenta desde hace tiempo, pero no reaccionábamos tal vez a la velocidad que se requería, que por ejemplo los IPRC tenían muchas falencias en los que es riesgos psicosociales, cuestiones de mobbing, de acoso laboral, de acoso sexual en el ámbito laboral, muchas veces no estaban considerados por diversos motivos, por ser temas tabú o simplemente porque no estaba en nuestro día a día como riesgos de seguridad y salud, sobre todo de salud, porque estaban los típicos riesgos de la caída al mismo nivel, caída a distinto nivel, estrés laboral por carga de trabajo, pero a veces ahí nomás quedaba. Tenemos que considerar diferentes tipos de riesgos psicosociales para realmente reforzar la parte de seguridad y salud en el trabajo de nuestros sistemas integrados de gestión. Hay personas que realmente en las organizaciones se llegan a sentir mal por cómo son tratadas por sus compañeros de trabajo y a veces esto lo hemos ignorado, para ser sinceros y ponernos la mano en el pecho. En esta coyuntura que vivimos, por ejemplo, que estamos haciendo teletrabajo, prácticamente todos estamos haciendo teletrabajo y de una manera de aprovechar el tiempo es con estas actividades que estamos realizando, pero las organizaciones se han asegurado que las personas que hacemos teletrabajo tenemos las condiciones mínimas dentro de nuestros hogares para hacer este teletrabajo. Sabemos que en este caso en particular de la coyuntura que vivimos por la declaratoria de régimen de emergencia nacional y cuarentena, ha sido muy rápido, ¿no? Pero hay muchas organizaciones que ya venían aplicando el teletrabajo desde antes. Eso está analizado en nuestros sistemas de gestión de la seguridad y la salud, en nuestros IPRC. Tenemos herramientas para verificar los puntos de trabajo desde casa, ¿no? Pedimos a las personas que nos envíen fotos de su estación de trabajo en casa o las condiciones en las que trabajan, de ergonomía, de iluminación. Esos son también retos para realmente tener un sistema de gestión que aborde las necesidades de nuestros colaboradores, ¿no? Que no sea simplemente un IPRC porque ya lo hice y quiero cumplir simplemente con la norma, sino realmente hacer algo que sirva para lo que estamos viviendo, ¿no? Otros retos, ¿no? En muchas auditorías que nosotros hacemos de diferentes sectores, construcción, minería, industria, servicios, ingeniería, médicos, educativo, ¿no? Estamos utilizando protecciones colectivas aplicables, estamos realmente utilizando la pirámide invertida de jerarquía de riesgos como se debe. En el Perú todavía estamos muy atrasados en estos temas y esto también significa un reto para la gestión integral. Temas derivados de riesgos que a su vez se derivan de amenazas del entorno. Estos son también retos para la gestión y para la certificación. En más de un caso, hemos tenido este ejemplo que yo pongo en la diapositiva, ¿no? Tenemos una obra de construcción, por ejemplo, pero esta obra está en un lugar muy remoto. De repente está en la región de Amazonas, en lo más recóndito de la región Cajamarca, en Ucayali, en un lugar bastante remoto. Y cuando tenemos operaciones en lugares remotos, lo típico es, y esto a veces ya lo sabemos con anticipación, lo típico es que los servicios que requerimos
para tener todas las formalidades, en este tipo de locaciones a veces no son tan fáciles de conseguir. Porque justamente estamos en lugares que están alejados de las ciudades. Entonces, en estos casos, por ejemplo, tenemos este ejemplo que yo he visto con mis propios ojos directamente, ¿no? Obras que empiezan, pero no tienen todas las formalidades que pueden poner en riesgo la gestión de la seguridad y la gestión ambiental. Otros riesgos son en el sector público, ¿no? Por ejemplo, se decía que no hay elementos para poder tachar empresas o personas, no hay listas. Esta imagen es de agosto del año pasado, luego salió la noticia de que Colombia y Perú están preparando una lista negra de empresas corruptas en la región. No tenemos noticias oficiales de si esta lista negra está terminándose o fue solamente algo coyuntural o político, pero al menos es una muestra de que se está avanzando con algo, ¿no? Retos que vivimos día a día, políticas de regalos, atenciones y beneficios, cómo hacer una política viable. Nosotros analizamos a cada organización de manera específica para poder hacer esto no como algo que sea solo papel, sino algo realmente aplicable, ¿no? Considerar situaciones muy específicas, ¿no? A veces en un sistema antisoborno hacemos una política de regalos muy bien redactada, llegan los regalos a la recepción de la empresa y se rechazan, o se hace el protocolo de devolución, o se donan. Sin embargo, algún socio de negocio puede estar enviando los regalos directamente al domicilio, ¿no? Hay que considerar todas estas particularidades y nosotros tenemos la experiencia para poder advertir a las organizaciones de los elementos que debemos observar, ¿no? ¿Cómo hago la debida diligencia? ¿Qué tan profundamente la hago para un sistema de gestión antisoborno? Nosotros podemos proponerles desde algo lo más simple hasta algo complejo que pueda ser necesario, si es que es necesario, para algún socio de negocio muy importante, donde incluso a veces es necesario visitarlo o hacerle una especie de auditoría. Los retos también están involucrados en las normas legales, ¿sí? En este caso, en el ámbito antisoborno hay una serie de normas legales, la Ley 30424, su reglamento, el Decreto Supremo 002-2019, el Decreto Ley 1352, modificatorias, la Ley 30835, y uno de los últimos, el Decreto Legislativo 1385, que sanciona la corrupción en el ámbito privado. Incorpora hasta 4 años de pena privativa, inhabilitación y hasta 365 días multa. Si en el ámbito privado alguien es responsable, pues, de corrupción que pueda estar afectando al mercado, a la libre competencia o a su propia empresa. Esto también trae retos a la gestión de los sistemas de gestión, ¿no? Y para terminar con la presentación, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro de los sistemas integrados de gestión? El futuro de los sistemas integrados de gestión, desde el punto de vista en que lo estamos mirando, está en disminuir costos y generar más sinergias. Que el sistema de gestión no sea visto como una carga de costos en las organizaciones. Y esto, ¿cómo se puede hacer? Aprovechando la tecnología. Por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning y blockchain son tecnologías que, si bien no están ampliamente difundidas o accesibles para todos, son el futuro de los sistemas de gestión. Desde el WhatsApp empresarial, que ya puede incorporar ciertos elementos de inteligencia artificial, como otros elementos de inteligencia artificial que estén incorporados en los ERPs, que pueden ayudar a identificar patrones de comportamiento. Machine Learning, que también puede identificar algunas situaciones, hasta fraudes, y blockchain, por ejemplo, para seguridad de operaciones financieras. Son elementos que pueden simplificar o incorporarse dentro de los controles de los sistemas de gestión, también para diferentes disciplinas, ¿no?
Y con eso termino la presentación. Nos pueden contactar a este teléfono, nos pueden contactar a mi correo electrónico. Voy a tratar de contestar la pregunta sobre el requisito 843, información para los proveedores externos. Puedo simplificar eso de información para los proveedores externos de esta manera. Cuando una organización tiene requisitos para los proveedores externos, específicamente para hacer una compra, ¿no? Estos requisitos, de manera formal, ¿cómo se pueden transmitir al proveedor para hacerle saber los requisitos que debe cumplir? ¿No? Hay varias maneras, ¿no? Desde un TDR, ¿no? Términos de referencia o ficha técnica del producto que necesitamos comprar, ¿no? Hasta la orden de compra, que es en una etapa posterior cuando ya se está cerrando la compra, y se especifica que con la orden de compra el proveedor tiene que cumplir ciertos requisitos que se les proporciona como información. Entonces, el manejo de TDRs, el manejo de fichas técnicas que se dan al proveedor, el manejo de especificaciones técnicas de un proyecto, de un producto, de un servicio que se puede dar al proveedor para que él haga su propuesta técnica económica o haga su cotización. Y cuando ya se formaliza una compra, un contrato, una orden de compra, una orden de servicio, son maneras de establecer información para los proveedores externos desde el punto de vista de la gestión de la calidad, para que ellos cumplan con requisitos, desde que hacen su propuesta o cuando ya se les adjudica la compra de un producto o un servicio, ¿no? Típicamente, por ejemplo, si no ponemos en una orden de compra a un proveedor de EPPs que tiene que enviar las certificaciones de estos EPPs, no las va a enviar. Si ponemos en la orden de compra que todo proveedor de EPPs tiene que enviar la ficha técnica, las certificaciones, si es un proveedor de materiales tiene que enviar el MSDS, pues vas a obtener con mayor efectividad un cumplimiento de requisitos de ese proveedor que te van a servir para tu sistema de gestión. Bien, bueno, creo que la hora apremia. Acá hay otra consulta. ¿Existe alguna web donde uno puede consultar el certificado, alcance de la certificación? Las normas. Yo entiendo que cada certificadora tiene algún mecanismo. Tiene algún mecanismo. De repente, en GCB nos pueden ejemplificar. Ahí está la respuesta. Bueno, en representación de ESEM Perú y Grupo ESEM Perú y ESEM Colombia, les agradezco haber sido partícipes de este webinar y a todos recomendarles pues seguir las recomendaciones del gobierno con respecto a este estado de emergencia para poder pasar este temporal de 15 días y volver a restablecer nuestras actividades con normalidad, que es lo que anhelamos. Muchas gracias.
Ahora, en las circunstancias en las que estamos hoy, pues de conexión, estamos dando todas nuestras herramientas virtuales y plataformas para que ustedes desde su lugar puedan mantenerse informados, capacitados. Esa es una de las herramientas. Ustedes van a ver en sus pantallas que nosotros contamos con una plataforma virtual que le llamamos plataforma de campus de evaluación, en la cual es una plataforma virtual donde si ustedes tienen una conexión de internet, se pueden conectar por el computador, por la tablet, por el celular, y pueden acceder a los diferentes temas o cursos de formación que ofrece nuestra casa certificadora, no solamente en temas de gestión, como le voy a comentar un poquito, sino que además hay otros temas bastante técnicos formativos, ¿no? La manera de ingresar es a través de un usuario donde te da el acceso hasta por un año. Evidentemente estos cursos ya son de paga, pero la organización puede inclusive de acceder a uno o más usuarios de su propia organización para que pueda mantenerse capacitado, es decir, ustedes que cuentan con un programa de capacitación en sus organizaciones, pueden cubrir varios de estos temas mediante esta formación virtual. ¿Sí? Como les comento, es a través de dispositivos. Ustedes pueden tener acceso al desarrollar el tema de manera didáctica mediante videos, infografías, tareas que también se dan e inclusive actividades bastante dinámicas. Las características de nuestra plataforma virtual se divide en campos de aplicación, como por ejemplo, talleres de especialización, laboratorio de talento, biblioteca, carrera gerencial, entre otros elementos donde van a encontrar, pues, temas como, por ejemplo, competencias laborales, es decir, temas de recursos humanos, temas estratégicos, somos jefaturas, desarrollo empresarial, ventas, formación de instructores, calidad, pero también elementos como procesos de interpretación de norma, tanto de calidad u otras normas de gestión, y hasta de formación de auditor interno vía digital. Entonces, están invitados a que se contacten con nuestra página web para darles mayor información al respecto. Y ahora procederemos pues a lo que les comentamos, a agradecer nuevamente la participación